A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Uno de los personajes importantes del siglo XX fue descrito de esta manera por uno de sus biógrafos. Tenía cara de bebé recordete, con su piel sonrosada y una sonrisa fácil. Pero tras su aparente mansedumbre, se escondía un político feroz. Y el retrato de este personaje especial continúa de la siguiente manera. Aunque ya estaba entrado en años, seguía comiendo, fumando y bebiendo como si no cumpliera los 20 años. Y sus ojos claros, penetrantes, tenían la fuerza expresiva de la más fogosa juventud. Ese hombre se llamaba Winston Churchill y fue primer ministro de Inglaterra cuando las garras nazis amenazaron a su patria, a Europa y al mundo entero. Su larga, agitada y fructífera vida había empezado cerca de Oxford, y su espíritu de acción lo convirtió en soldado, almirante, diplomático, parlamentario. Y le sobraron energías para ser primer ministro, oficial de diversos cargos, líder de su pueblo, corresponsal de guerra, pintor aficionado de alta calidad y premio Nobel de literatura. Churchill estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de enero de 1965. Y lo recordamos hoy, no por su accionar político, que también fue objeto de polémicas, sino como hombre y pensador, como cuando nos decía: nunca perdamos las esperanzas. Hay que continuar de derrota en derrota hasta la victoria final. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa se reunirá el miércoles en Madrid con el rey de España. Fiscal General Diana Salazar dialoga con funcionarios de Estados Unidos. Jueza Daniela Camacho se excusa en causa que involucra al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Los editoriales serán de Roberto Aspiazu, IVA e ITT, Santiago Basabe, Políticos y Delincuentes, el vínculo marital que no queremos observar. Noticias del día. Daniel Noboa se reunirá el miércoles en Madrid con el rey de España. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se reunirá este miércoles en Madrid con el rey de España, Felipe VI, en una visita que coincide con la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, que se celebrará en la capital española, donde Ecuador es país invitado, confirmaron fuentes de la Casa Real. Se trata del primer viaje oficial desde que el mandatario declarara el conflicto interno armado en el país el pasado 9 de enero, después de que tuvieran lugar varios motines en prisiones, la toma con rehenes de un canal de televisión y ataques en varias ciudades que obligaron a sacar al ejército a la calle. El presidente ecuatoriano viajó a Miami hace 7 días por el nacimiento de su hijo, pero este es el primer viaje oficial desde que comenzó la difícil situación que atraviesa el país latinoamericano. En España también estarán estos días los ministros ecuatorianos de Turismo, Niels Holsen, la de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Said Fritchi, y la de Producción, Sonsoles García, que participarán en FITUR, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, que se desarrollará desde el miércoles 24 de enero hasta el próximo domingo. La fiscal general Diana Salazar dialoga con funcionarios de Estados Unidos como parte de la cooperación bilateral ofrecida por Estados Unidos a Ecuador dentro de la situación de inseguridad y combate a grupos del crimen organizado que atraviesa el país. La fiscal general Diana Salazar Méndez recibió este martes 23 de enero a una delegación de Estados Unidos que visita el país. La comitiva, que llega en el marco del apoyo ofrecido por ese país a Ecuador para analizar y brindar estrategias de cooperación bilateral con el objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado, estuvo liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson. En la cita también habrían participado el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, y representantes de la Oficina Internacional de Asistencia
antinarcóticos y cumplimiento de la ley INL por sus siglas en inglés. La fiscal Diana Salazar reconoció el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en el Ecuador para combatir a la criminalidad por medio de la cooperación y la asistencia técnica a fin de potenciar el trabajo investigativo de la institución. Por su parte, Christopher Dodd destacó la importancia del trabajo liderado por Diana Salazar y señaló que es de interés de su gobierno, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y de la región, continuar colaborando con el país. Este es un momento importante para el Ecuador y ustedes deben entender que no están solos en esa lucha, indicó. El asesor estadounidense añadió que los gobiernos de ambos países deben trabajar juntos para resolver los problemas de la sociedad como el crimen, la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, entre otros, con el objetivo de generar cambios reales en beneficio de la juventud. Jueza Daniela Camacho se excusa en causa que involucra al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Los jueces Marco Rodríguez y Felipe Córdoba, quienes integran el Tribunal de Apelación del caso Independencia Judicial, aceptaron a la también jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, su excusa a integrar la sala por una amistad íntima con el expresidente del Consejo de la Judicatura y procesado por el delito de obstrucción de la justicia, Wilman Terán. El incidente procesal parte del sorteo realizado el 16 de enero pasado para conformar el Tribunal de Apelación, que conocerá y resolverá los recursos de apelación interpuestos por el expresidente Terán y por el vocal Javier Muñoz a las órdenes de prisión preventiva que se les definió en el proceso penal por obstrucción de la justicia. En ese contexto, la jueza Camacho afirmó encontrarse incursa en la causal de excusa descrita en el artículo 572, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal. Bajo juramento hago conocer a ustedes y por su intermedio a los sujetos procesales que mantengo amistad íntima con Wilman Terán, quien está procesado en la presente causa, explicó Camacho en su documento en el que solicitó se la excuse. Para los jueces hábiles, es decir, los jueces que quedaron sin problema dentro del Tribunal de Apelación y a quienes les correspondía resolver la excusa, esta herramienta es el mecanismo procesal mediante el cual el juez anuncia que su imparcialidad podría verse perjudicada, ya sea por afectos o desafectos nacidos de la interacción humana o por haber participado previamente en el juicio, ya sea ejerciendo jurisdicción o como parte procesal. Con la decisión de los jueces Rodríguez y Córdoba se deberá realizar un nuevo sorteo para ubicar un nuevo juez o con juez como reemplazo de Daniela Camacho y así dar contestación a las apelaciones interpuestas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Patricio Aro, él es rector del IAEN, el tema del que habló, la gestión de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad. Escuchemos lo que dijo. En efecto, este es el resultado y la consecuencia de las operaciones militares. Nosotros debemos recordar que con el decreto 111, el presidente de la República, una decisión política muy bien traída para controlar la seguridad en el país, ordenó y dispuso a las Fuerzas Armadas la conducción de operaciones militares con la finalidad de neutralizar a 22 organizaciones consideradas por terroristas como terroristas por ese decreto. En estas circunstancias y bajo el amparo de la disposición presidencial, de la disposición política, las Fuerzas Armadas condujeron operaciones de reconocimiento. Debemos nosotros considerar que en una guerra como es esta, la guerra interna declarada por el presidente de la República a estos grupos terroristas, se conducen dos tipos de operaciones: operaciones de reconocimiento y operaciones de combate. Las operaciones de reconocimiento se conducen con la finalidad de identificar a organizaciones beligerantes, a centros logísticos o a centros de acopio de cualquier circunstancia. Entonces, en Vinces lo que se condujo es una operación de reconocimiento. Se identificó un centro de acopio de gran cantidad de droga. Nunca antes en la historia del Ecuador se había considerado capturado tal cantidad de droga y desde luego es el éxito de las operaciones militares que se están conduciendo dentro de este proceso de guerra interna que vive el Estado ecuatoriano.
La pérdida de este alijo, de este cargamento, esto sí que es un golpe en el corazón de las bandas criminales. ¿Qué cree usted o cómo calcula que serán las reacciones de las grandes mafias? Bueno, la reacción debe ser ya empezar a dar un frente. El Estado ecuatoriano, a través de sus Fuerzas Armadas, se enfrenta a una amenaza asimétrica. Una amenaza asimétrica es aquella que no da un frente de combate, que no se puede determinar claramente un orden de batalla, es decir, no se puede identificar dónde están localizados, cuántos son, cómo están organizados. Pero un golpe de esta manera, de esta naturaleza, va a implicar una reacción armada también. Entonces, lo que hay que hacer, ahí viene el juego de la contrainteligencia, buscar todos los recursos con la finalidad de impedir las acciones de fuerza de estos grupos terroristas y narcotraficantes que perdieron una enorme cantidad de droga, que eso significa también muchos millones de dólares, como usted lo ha especificado. Coronel Aro, le comentábamos acerca de la posible existencia de laboratorios de procesamiento de la droga. Este es un poco el análisis del personal especializado de la Policía Nacional. Nos estaba comentando usted. Sí, entonces les decía que definitivamente laboratorios en territorio nacional y operado por mafias nacionales no existe. La droga es importada desde Colombia a través de los grandes carteles de la droga, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Carteles que tienen todo el poder económico y tienen todo el poder militar. Nosotros hemos visto que existen como fuerzas de seguridad de estos carteles de la droga, verdaderos ejércitos con una capacidad de vehículos blindados y con armamento de primera generación, es decir, de última generación, que inclusive nuestras Fuerzas Armadas no disponen de ese tipo de armamento ni de vehículos. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas tiene un gran componente, y ese gran componente es el espíritu y la convicción de sus soldados de liberar al país de la inseguridad y de la violencia. Verónica. Coronel, como usted mismo mencionaba, las autoridades lamentablemente no descartan que ante este decomiso de droga tan importante, en los próximos días se dé una escala de atentados contra militares y policías de los clanes criminales, ¿no? Que están perjudicados por este operativo sin precedentes. ¿Cómo se debería entonces preparar la policía, los militares, las Fuerzas Armadas para evitar que se dé este tipo de atentados? Sí, en esta declaración de guerra interna y en este reconocimiento por parte del poder político de una guerra interna en el país, implica necesariamente que hay dos fuerzas que se enfrentan, las fuerzas legales y las fuerzas del Estado frente a las fuerzas de los grupos narcoterroristas. Entonces, las fuerzas de los grupos narcoterroristas van a actuar, no han dado todavía un frente de batalla, no han conducido operaciones militares, y lo que se espera es precisamente eso, que se conduzcan operaciones de violencia en contra de blancos específicos, que en este caso son las Fuerzas Armadas, son las unidades militares de las Fuerzas Armadas. El enfrentamiento entonces se dará, y claro, a través de la información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar en el momento y en el lugar en donde se dé la batalla. Santiago Olvedo, policía, habló en Radio Sucesos acerca de la sentencia y condecoración por parte del gobierno nacional. Veamos la nota. Contento, satisfecho a la vez, orgulloso de mí mismo, de toda la situación que pasé, el procedimiento que tomé. Contento, como les digo, y a la vez ahora sí respirando un aire de libertad, de tranquilidad. Y esto es también significativo para toda mi familia, porque es un ámbito personal, familiar, pero también va más allá, ¿no? El mensaje que deja el Estado en su conjunto, y por eso nos da la tranquilidad también del haber trabajado todos estos 2 años y medio, y de que todo este viacrucis injusto que vivimos diariamente ha significado en obtener un buen resultado, y este resultado es, creo que hoy por hoy tenemos el respaldo del Estado en su conjunto hacia las fuerzas del orden, hacia la institución policial, hacia los
institución militar, que hoy por hoy vivimos una etapa y hacemos un trabajo muy difícil dentro de nuestra sociedad para mantenerla dentro de la paz, dentro de la armonía. Entonces yo creo que este mensaje de apoyo no es solo para Santiago Olmedo, y de hecho nosotros no hemos luchado de manera personal, sino más bien que todo esto sirva para realzar la moral, realzar el espíritu de ayuda, de la vocación que tenemos como servidores policiales, y que está dentro de los más de 58,000 servidores policiales. Este mensaje realmente es sumamente adecuado en estos momentos que vivimos. Usted lo describe estos 3 años como un viacrucis, lo que debía haber sido un reconocimiento inmediato a una tarea efectiva dentro de la lucha contra el AMPA, contra el crimen, contra la delincuencia. ¿Qué pasó en esos 3 años? Sí, lastimosamente, bueno, eh, es un viacrucis realmente, porque ha sido muy desgastante el tema judicial y va más allá. El problema se agudiza en la parte familiar, en la parte personal, incluso en la parte de salud, porque hemos tenido quebrantos de salud también, y obviamente en la parte económica, que eso va a ser difícil de recuperarse. Pero creo que, como les digo, a la final esto se dio con un buen resultado. No era para que se dé otra decisión, o sea, no había cómo se dé otra decisión, a pesar de que teníamos en contra en las anteriores instancias, que ustedes saben muy bien. En primera instancia me dieron una sentencia de 3 años, 4 meses. Luego, ante una apelación a la Corte Provincial, de una manera absurda, sorprendente y arbitraria, los jueces de la Corte Provincial tomaron la decisión y resolvieron aumentarme la sentencia a 13 años. Es absolutamente incomprendible esta situación, pero bueno, a la final la Corte Nacional de Justicia, bien lo dijeron ustedes, el 9 de enero de este año, pues de una manera unánime resolvió ratificar el estado de inocencia, del cual siempre gocé, y de hecho desde un principio debía emitirse pues esta resolución de inocencia de un servidor policial que lo único que hizo es cumplir con la ley, cumplir con la normativa legal vigente, salvó vidas. Y eso es lo que se ha entendido, se ha comprendido este trabajo policial hoy por hoy, y pues tenemos como resultado estas muestras de solidaridad, estas muestras de respaldo, de apoyo, y una de ellas pues es el reconocimiento que me hicieron ayer, el día de ayer, en la ceremonia en la Escuela Superior de Policía, en donde se me emitió una condecoración al valor, que es el máximo galardón que entrega dentro de la Policía Nacional. No podemos pasar por alto el hecho que usted nos señala, el hecho de orden económico que permitió atravesar estos 3 años. Supuso, me imagino, una serie de problemas. ¿Podría eso canalizarse dentro de un pedido de restitución, una especie de indemnización que usted tendría el derecho de solicitar a la función judicial por lo atravesado? Sí, estamos en todo el derecho de hacerlo. Hoy por hoy estamos esperando como defensa técnica el resultado de la resolución por escrito. Y según eso vamos a tomar decisiones. Todavía no hemos tomado una decisión al respecto, y esperaremos el resultado de la resolución por escrito para ver qué decisión tomamos nosotros. Y claro, estamos en todo el derecho de solicitar esta situación, pues, pero tendremos que esperar la resolución. Porque hoy por hoy disfrutando, como les dije, de este aire de tranquilidad, de este aire de libertad por el momento que estamos viviendo. En Impacto Informativo estuvo Fernando Benalcázar, director de OLAMI. El tema, moratoria de cierre del ITT. Escuchemos lo que dijo. Puedo estar muy impresionado de las palabras del presidente Noboa. El presidente Noboa toma decisiones que ningún otro mandatario ha tomado en los últimos gobiernos. Y lo dicho esta mañana pone en perspectiva que las circunstancias económicas del país, frente a la necesidad que se requiere para poder invertir en este proceso de paz, resultado de la declaratoria de esta guerra interna,
$1.000 millones, $1.200 millones, no es pelo de cochino. Ahora, tal como le dijo el señor presidente esta mañana, estamos en guerra y las cosas han cambiado. Así que saludo y creo que es obligación de todos los ecuatorianos y de los profesionales que defendimos siempre la posición de que el ITT no debía ni podía cerrarse, apoyar abiertamente al señor presidente en esta iniciativa, porque no es de él, es del Ecuador y el país y todos los ecuatorianos de bien. Bueno, pero es un cambio diametral de opinión, ¿no? Él en la campaña decía que hay que mantener el cierre del ITT, ya se había pronunciado el pueblo y él tenía que seguir adelante. Una cosa es en campaña y otra cosa es en el gobierno, ¿no? 100% de acuerdo, pero Edgar, ningún presidente, más allá de haber declarado un estado de excepción con 0 resultados, ha hecho lo que este presidente ha hecho en cuanto a la declaración de una guerra interna al terrorismo. Y ese es un gran diferenciador. Tal vez fue muy sincero en su campaña, tal vez antes de esta decisión que tomó hace poquísimos días, seguía pensando que reemplazar $200 millones era algo sencillo. Hoy día, cuando el país es un país que no tiene fondos, que está quebrado, él tiene una obligación con los ecuatorianos de poder financiar y seguir adelante con esta gran batalla combatiendo a la inseguridad que vivía el país. Bueno, pero es que en realidad lo que está sucediendo en el gobierno es muy evidente, ¿no? Hay una falta de recursos. El viceministro de Economía, Daniel Falconi, dijo la semana pasada que no hay dinero para cerrar el campo ITT. Es que no se trata de cerrar solo válvulas, es todo un proceso, ya lo hemos analizado en algunas ocasiones. Y ese proceso es caro. Más o menos en Petroecuador se determinó hace un par de meses que costaba $1.800 millones. Dinero que no hay. Permítame, Edgar, eso es una incertidumbre total. En el mes de agosto, septiembre, cuando lanzábamos la defensa del campo ITT, hablábamos números estimados de $560 millones en 5 o 6 años. Tal como usted lo dice, ahora hablamos de $1.980 millones en 10, 12 años. En el país no hay capacidad instalada, y que me disculpen los profesionales, yo soy un profesional que conoce mucho de estos sectores. No creo que tengamos toda la habilidad local ni las experiencias como para nosotros definir con cierta certeza cuánto tiempo va a demorar y cuánto tiempo va a costar. Creo que esto es una oportunidad al darse esta potencial moratoria o esta iniciativa del presidente para transparentar esa información, buscar el apoyo de entidades que, si bien no tienen experiencias concretas similares, porque en el mundo entero, reitero mis palabras anteriores, nunca se ha cerrado un campo joven en plena producción. Solo los ecuatorianos queríamos darnos si cabe el término, ese lujo. Y el presidente Noboa es un presidente del 100% de los ecuatorianos, que en el caso del Yasuní, de esa pregunta que tenía un tono engañoso al hablarse del Yasuní cuando se quería hablar del campo ITT, pero todo, recordará usted mis críticas, el CNE encaminó todo hacia la consulta por el Yasuní, siguiendo la línea del grupo que empujaba eso. Apenas 52%, 58.95% de los ecuatorianos se pronunciaron por el sí, pero 41.05%, prácticamente dividido, dijimos que por el no. Entonces, yo creo que es irresponsable, porque una mayoría, producto de una campaña millonaria de posicionar no a la actividad petrolera en el Yasuní, hoy en día creo que es una obligación del presidente hacer lo que ha hecho. Decir, el Ecuador no tiene dinero, tenemos que salir adelante. ¿Cómo financio esta campaña? Más allá de todo lo que acaba usted de tratar en su programa, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿Cómo podemos dejar $1.000 millones de lado? $1.000 millones es el número real del 2023. 1.200 la proyección promedio por cada año por los próximos 20 años. ¿Quién puede darse ese lujo? El Ecuador no puede ni debe darse ese lujo. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Francisco Peralvo. Él es experto en lo que es contratación pública, es asesor jurídico de Canatrape, de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, y es un reconocido jurista que además nos va a hablar, porque él es asesor jurídico con experiencia en derecho civil, administrativo, contratación pública, alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, ejecución de contratos, especialista en diseño, gestión, supervisión, seguimiento
y evaluación de proyectos con enfoque de derechos, experticia en asesoramiento frente a organismos de control, licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado de los tribunales de la Justicia del Ecuador, doctor en jurisprudencia, especialista en contratación pública, modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar, y entre otras cargos, entre otras gestiones que ha realizado, y queremos felicitarles, es un profesional destacado que el día de hoy nos va a contar sobre un seguimiento que viene haciendo, doctor, usted, a lo que es la contratación pública en Petroecuador. Existen indicios de irregularidades en esta contratación pública. Bienvenido primero, ¿cómo está? David, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y estamos atentos a cualquier tipo de preguntas e inquietudes que tengan al respecto. Se habla de que son contratos millonarios los que están por adjudicarse por parte de Petroecuador a través de un sistema de ferias, alguna cosa así, usted nos va a contar. Usted es especialista en CERCOP. Cuando se creó esto de la CERCOP, se pensaba que era la solución a todo el tema de la corrupción, pero la gente, las empresas, y mientras la gente sea corrupta, se van a encontrar formas de evadir cualquier tipo de control. Cuéntenos qué es lo que está pasando. A ver, sobre todo para que toda la teleaudiencia tenga claro qué significa una feria inclusiva. La Constitución de la República, en su artículo 288, establece de manera clara que las compras públicas, aparte de tener criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, establece dos elementos de priorización. Se señala que se priorizarán los bienes y servicios de origen nacional y se priorizarán de igual manera la contratación de micros, pequeñas, medianas unidades productivas. Esos son dos puntos importantes, prioritarios y hacia los cuales se tiene que... Hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir. De ahí que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estableció uno de estos mecanismos para la contratación de estos bienes y servicios de origen nacional, en la que puedan participar los actores de la economía popular solidaria, micro y medianas unidades productivas, artesanos y personas naturales. Hasta ahí estaríamos bien. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en él. Y ese procedimiento se denominó ferias inclusivas. Por lo tanto, la feria inclusiva no es otra cosa que el promover la dinamización de la economía local, con la participación de los actores de la economía popular y solidaria. ¿Estas ferias son físicas, son virtuales? Son virtuales. Ya, como todos los procedimientos de contratación pública se manejan a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través del portal. ¿Dónde empiezan a surgir los problemas? Primer problema, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que si bien obras, bienes y servicios pueden ser contratados a través de ferias inclusivas, en obras ya hay una limitación y dice, evidentemente no se puede contratar todo tipo de obras. ¿Cuáles son las obras que se puede contratar por ferias inclusivas? Remodelaciones, adecuaciones, mantenimientos de obras existentes. Eso se puede hacer a través de ferias inclusivas. Sin ningún problema. Correcto. Y en lo que establece a bienes y servicios, de igual manera, el reglamento le dispone al Servicio Nacional de Contratación Pública que tiene que hacer un estudio de inclusión y determinar cuáles son los bienes y servicios de origen nacional que deben ser adquiridos a través de ferias inclusivas. La disposición transitoria segunda de ese reglamento le da al CERCOP 180 días para que emita normativa secundaria. Emitieron ya normativa secundaria. ¿Qué se señaló respecto de las ferias inclusivas y de este estudio de inclusión? Absolutamente nada. Ahí vienen los problemas. En el momento que no existe una seguridad jurídica, no existe una normativa clara, se deja al arbitrio y a la subjetividad muchas veces de muchas entidades contratantes que establecen a través de este mecanismo formas para direccionar procedimientos. ¿De quién era la responsabilidad de concluir estos procesos? La responsabilidad de establecer el estudio de inclusión es del CERCOP. Es el ente rector de la contratación pública. Por lo tanto, el CERCOP es el que tiene que definir, a través de este estudio de inclusión, cuáles son los bienes y servicios de origen nacional que pueden ser adquiridos por ferias inclusivas. Eso tiene que ver con estas normas que nos hablaba, segundas normas. Exactamente, es la normativa secundaria. Normativa secundaria. Si no existe la normativa secundaria,
Vamos a tener cosas como, por ejemplo, transporte fluvial, que unos utilizan una subasta inversa y otros utilizan feria inclusiva. Vamos a tener diferente tipo de servicios, el mismo servicio de alimentación. Vamos a tener contrataciones por ferias inclusivas y contrataciones por subasta inversa. ¿Qué significa eso? Significa que si los elementos no están completamente arreglados, queda a libre criterio y arbitrariedad de las entidades contratantes. Y un procedimiento precontractual tan importante como feria inclusiva no puede quedar a una arbitrariedad. Conocemos, luego de todo un procedimiento de investigación, conocemos que el Código Vidrio, a través de sus redes sociales, estableció y señaló e informó a la ciudadanía que si había emitido un juez constitucional, había emitido una medida cautelar en contra del CERCOP, no en contra de las entidades, en contra del CERCOP. ¿Existe una medida cautelar en contra del servicio de contratación pública? Así es. ¿Qué dice esta medida cautelar? La medida cautelar dice que el Servicio Nacional de Contratación Pública instruya a todas las entidades públicas que para la contratación de bienes y servicios de origen nacional se abstengan por el momento de realizar ferias inclusivas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el CERCOP realice el estudio. ¿Y desde cuándo? ¿De cuándo se dio esta medida cautelar? Tenemos conocimiento que esta medida cautelar salió a inicios del mes de diciembre del año anterior. No, poco se ha conocido de esto, casi ¿no? Nada se ha conocido. Casi nada se ha conocido, y a pesar de existir esta medida cautelar, Petroecuador a finales del mes de diciembre, ponemos Petroecuador como un ejemplo, que son varias instituciones públicas, pero Petroecuador a través de ferias inclusivas saca en el mes de diciembre procedimientos por $8 millones. Ya teniendo conocimiento de que existe esta medida cautelar. Y existiendo una medida cautelar, sacan procedimientos por $7 millones, por $9 millones, por $8 millones, por $3 millones. Todo esto a través de un procedimiento de feria inclusiva. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. IVA e ITT, artículo de Roberto Aspiazu publicado en Diario El Universo. Ambas siglas se entrecruzan ante la necesidad de financiar la guerra contra el narcoterrorismo. Según el Gobierno Nacional, en el 2024 se requieren $1.020 millones para el efecto. Y la Asamblea Nacional ha iniciado el debate del proyecto de ley que aumenta 3 puntos del impuesto al valor agregado IVA, entre otros impuestos sin acuerdo. Incrementar de 12% a 15% el IVA representará un ingreso entre $1.300 y $1.500 millones, dependiendo del desempeño de la economía, que se lentifica por el problema de inseguridad, el toque de queda y la caída del consumo. En tanto, el campo petrolero ITT, que produce 58,000 barriles por día, tendría que ser cerrado el 20 de agosto al cumplirse el año de la consulta popular. En el 2022 significó ingresos netos por $1.200 millones y el año pasado, por la caída del precio del crudo, 950 millones. Esto quiere decir que el llamado bloque 43, con potencial de duplicar su producción, puede asumir la factura por cuenta propia. Con macedumbre burocrática, Petroecuador viene programando su cierre, lo que supone que las empresas prestadoras de servicios empiezan el desmontaje de equipos, torres de perforación, etcétera, con lo cual la producción se derrumbará con la consiguiente pérdida de la millonaria renta. Rompiendo con el silencio de la administración, el viceministro de Finanzas reconoció en un post lo que es un secreto a voces: no hay dinero para el cierre del ITT, $1.500 millones, y que el Ecuador necesita los ingresos que la actividad genera. El tema no debería recargarse de tanto pudor. La consulta popular convocada por la Corte Constitucional Progre, en coincidencia con la crisis política derivada de la muerte cruzada, fue un fraude burlesco. Una pregunta engañosa que databa de hace una década y que no informaba claramente sobre el verdadero estado del bloque 43, cuyas reservas no permanecían en el subsuelo, sino que venían siendo explotadas desde el 2017 con base en una autorización excepcional de la Asamblea Nacional. El artículo 407 de la Constitución es concluyente.
Excepcionalmente, dichos recursos en zonas protegidas e intangibles se podrán explotar, previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular, no una ONG. El tema de fondo es que la Corte Constitucional desconoció la autorización de la Asamblea Nacional e hizo tabla rasa de una jurisprudencia y derechos adquiridos por parte del Estado ecuatoriano a través de Petroecuador, sin que se produjera un firme rechazo por parte de un ejecutivo alicaído que estaba de salida y por el hecho mismo de que la Asamblea había sido disuelta. En esta misma columna dijimos que la nueva Asamblea debería exigir una rendición de cuentas a la Corte Constitucional por haber desconocido su potestad privativa como función del Estado. Pero resulta que, de acuerdo con el andamiaje institucional de la Constitución de Montecristi, no está sujeta a ninguna forma de control político, algo inaudito. Una paradoja que debe agregarse al debate, más aún si el acuerdo mayoritario de las bancadas es que en medio de la guerra contra el narcoterrorismo y la bancarrota fiscal, no cabe el cierre del ITT. Artículo de Roberto Aspiazú publicado en diario El Universo. Políticos y delincuentes, el vínculo marital que no queremos observar. Santiago Basabe, Primicias. En términos generales, está claro que los niveles de violencia que registra Ecuador son preocupantes en comparación no solo con nuestro pasado más inmediato, sino también en referencia a lo que ocurre con otros países de América Latina y el mundo. Las revelaciones del caso Metástasis y todo lo que está envuelto alrededor de dicha investigación dan cuenta de una idea fundamental que, a pesar de ello, me parece que ha sido poco abordada. No es posible que el crimen organizado haya avanzado tanto en el Ecuador sin la existencia de fuertes lazos respecto a los actores políticos. Aunque a muchos les pueda parecer una obviedad lo que digo, si se revisa la evolución del proceso judicial citado, solamente se ha expuesto públicamente a quienes son parte de la delincuencia más operativa, por llamar de alguna manera, a los gatilleros, sus líderes y los grupos delincuenciales organizados alrededor de rimbombantes denominaciones. Pero si aguzamos un poco más el análisis, la evidencia existente sobre la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Poder Judicial o la Fiscalía nos conduce inevitablemente a decir que es difícil creer que los malandrines hayan llegado hasta allí sin el apoyo e intermediación de quienes influyen políticamente en el país. Dicho de otro modo, el solo hecho de tener recursos económicos y la amenaza, por demás creíble, de la violencia difícilmente alcanzan para controlar buena parte del aparato estatal. Para ello, se requiere un vínculo marital con políticos y organizaciones políticas. De allí que, sin dejar de poner atención a los maleantes y a sus jefes inmediatos, el país debería volcar su interés en escudriñar quiénes se encuentran tras de ellos. Desafortunadamente, ese ejercicio no es parte de la discusión pública y tampoco las investigaciones de la Fiscalía revelan hasta la fecha nada que permita visibilizar el maridaje existente. Como se sabe, en buena parte de las candidaturas presidenciales, de asambleístas y de dignidades seccionales, los interesados en llegar al poder pagan al gerente propietario del partido o del movimiento por el espacio. Ahí la pregunta que surge tiene que ver con el origen de dichos fondos. Aunque no se desconoce que en algunos casos la procedencia del dinero sea lícita y que el intercambio consista fundamentalmente en hacer un buen negocio, es un secreto a voces que en otros casos quien financia a ese futuro actor político es el crimen organizado en sus distintas variantes. En este segundo escenario, el alfil del delincuente común es el delincuente de cuello y corbata que a través de leyes, decretos u ordenanzas va a orientar la política pública para beneficiar a la organización de la que es parte o a evitar que las transacciones ilícitas puedan ser evidenciadas ante la justicia. Esa pregunta compuesta no ha sido aún respondida por las investigaciones emprendidas y tampoco es tema de discusión por parte de la opinión pública. Lo que en las últimas semanas abunda son declaraciones e imágenes en torno a la persecución y captura de los últimos eslabones de una cadena de crimen organizado.
Evidentemente, ese trabajo que realiza la fuerza pública es necesario, pero por sí mismo no resuelve el problema de fondo, pues la raíz del mal no está allí, sino en la estructura política corrompida que nos gobierna. Seguramente los políticos vinculados con el crimen organizado y que provienen de más de un sector partidista deben estar satisfechos con el efecto que genera el despiste ciudadano. Seguramente en esos niveles de decisión, los que corresponden a los delincuentes que no caminan con fusiles de asalto, sino que tienen cargos públicos a sus espaldas, ven con agrado que la discusión gire únicamente en torno a las estrategias policiales o militares que se deben utilizar, a los recursos económicos que se requiere para el combate y las medidas de protección que el Estado debe brindar a los diferentes sectores sociales, mientras se intenta reducir la violencia en el país. Esa visión parcial del problema los deja intocados y al conflicto mayor sin indicios claros de una solución en el mediano plazo. Por ello, es que mientras no se muestre cómo las fichas del ajedrez político se han movido para permitir que la violencia llegue al punto actual, difícilmente tendremos un país con niveles básicos de convivencia. Hay que mirar al bosque y no solo los árboles. Lo que ahora mismo nos presenta la justicia son puros árboles, unos más frondosos que otros, pero árboles al fin. Lo que deberíamos exigir como ciudadanía es conocer a la brevedad cuál es el rol de la política y de determinados políticos en el problema de inseguridad que ahora afronta el país. Ahí vendrá el crujir de dientes, como dice uno de los textos sagrados. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Fallece Norman Jewison, director de Jesucristo Superstar y En el calor de la noche. Luto en el mundo del cine con la muerte del canadiense Norman Jewison. El afamado director falleció en su domicilio el sábado a los 97 años, según informó su publicista Jeff Sanderson el lunes. En su autobiografía titulada Este terrible negocio ha sido bueno para mí, Jewison contaba que la injusticia y el racismo se convirtieron en sus temas más habituales. La experiencia le permitió ahondar en ello, puesto que durante un viaje por el sur de Estados Unidos pudo vivir de cerca la segregación racial. Director de conocidas películas como Jesucristo Superstar, El violinista en el tejado o En el calor de la noche, ganadora de 5 premios Oscar, nunca logró el galardón al mejor director, a pesar de ser nominado para ello en 3 ocasiones. En 1999 recibió el premio en reconocimiento a su trayectoria. El Museo del Prado elimina términos como enanismo obeso o esposa de. En el Museo del Prado se acabaron términos como enanismo, disminuido, la esposa de. La dirección del Prado intenta buscar esa posición en donde nadie se sienta ofendido. Por ahora han modificado la descripción de 8 pinturas de las 1800 expuestas. Han sustituido las anteriores descripciones por un lenguaje más inclusivo y no sexista. Explicaba que representaba a la infanta Isabel Clara Eugenia con la enana Magdalena Ruiz. Ya estamos viendo que es una persona que tiene una estatura bajita, es bajita, no hace falta explicar que es una enana. Pues más correcto políticamente hablando y pues que es un avance en términos de igualdad y pues que hay que valorar a todas las personas. El Parlamento español votó este mes una resolución para cambiar la Constitución, eliminando el término disminuido refiriéndose a personas con discapacidad. Haley se mide con Trump en las primarias republicanas de Nuevo Hampshire. Continúan los eventos de campaña horas antes de las elecciones primarias del Partido Republicano en Nuevo Hampshire. Una contienda que enfrentará al expresidente Donald Trump y a Nikki Haley, embajadora ante la ONU durante el mandato de Trump. Es hora de que apoyemos a los que son más jóvenes, es hora de que busquemos más soluciones, es tiempo de modernizarnos. Consigan a sus vecinos, a su familia, a todos los que tengan para que voten, porque tenemos que ganar con un gran margen.
Nuevo Hampshire es un estado rural del noreste del país controlado por los republicanos. Allí, este grupo de mujeres apoya a Nikki Haley, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Hay mucha polarización. Quiero que la gente se una y tengo esperanza de que eso pase con Nikki. Mientras, un grupo de voluntarios de la campaña de Trump continúa trabajando para conseguir votantes. Vamos a llamar puertas, vamos a hacer llamadas telefónicas, lo que sea para que vuelva el presidente Trump. Las encuestas dan como ganador a Trump. Un sondeo reciente conducido por el Washington Post y la Universidad de Monmouth otorga al exmandatario casi 20 puntos porcentuales de ventaja. Estas serán unas elecciones primarias marcadas por el abandono del gobernador de Florida, Ron DeSantis. No puedo pedir a nuestros seguidores que sean voluntarios en su tiempo libre y que donen recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Consecuentemente, hoy suspendo mi campaña. Un abandono en el que además pidió el apoyo para Trump, el que era considerado su gran rival dentro del partido. Firmé un juramento para apoyar al nominado republicano y cumpliré mi promesa. La retirada de DeSantis se produjo tras obtener un 21% de apoyo en los caucus de Iowa, las primeras elecciones primarias del partido. Creo que era bastante evidente que Ron DeSantis realmente puso todo el foco de su campaña en Iowa y creo que tenía que ganar en Iowa o se suponía que no tendría oportunidad de hacer mucho más. DeSantis afirmó que ahora se centrará en su carrera como gobernador de Florida. Julia Riera, Voz de América, Washington. And donate their resources if we don't have a clear path to victory. 6 muertos y decenas de heridos tras nuevos bombardeos rusos en Kiev y Kharkov. Al menos 6 personas han muerto en Ucrania tras varios ataques con misiles que dejaron al menos 56 heridos en Kiev y Kharkov. Varios edificios residenciales resultaron dañados por el impacto de los misiles, según han informado las autoridades ucranianas. En Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, 5 personas murieron y 38 resultaron heridas, mientras un número indeterminado de personas quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio residencial. En la capital Kiev, una persona murió cuando varios misiles rusos impactaron contra edificios residenciales en al menos 4 barrios. 18 personas resultaron heridas. Los últimos ataques rusos han intentado atacar los puntos débiles de la defensa de Ucrania, utilizando una gran cantidad de misiles y drones en un aparente esfuerzo por saturar los sistemas de defensa aérea. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.